El sol nacía detrás de los rascacielos de la Ciudad de México, cuando don Esteban Rivas, dueño de Rivas Constructores Internacionales, contemplaba el horizonte desde su oficina en el piso 35. El cristal reflejaba su figura. Un hombre de 65 años, traje oscuro impecable, mirada cansada. En sus ojos no quedaba rastro del muchacho que una vez soñó con construir hogares para la gente humilde. Ahora tenía torres, contratos y millones. Pero también tenía un silencio de 20 años que lo atormentaba cada noche. Sobre su escritorio reposaba una fotografía antigua, una mujer de sonrisa cálida y un niño de apenas 3 años con un avión de papel en la mano. El niño se llamaba Samuel, su hijo, el mismo que un día desapareció con su madre sin dejar rastro. Cada año, en el aniversario de aquella desaparición, Esteban cerraba la empresa temprano, visitaba una pequeña capilla y encendía 2 velas, una por Isabel Morales, la mujer que amó y perdió, y otra por el hijo que el destino le arrebató. ¿Por qué se fueron sin decir adiós?, murmuró, con la voz quebrada, mirando la fotografía. Un golpe suave en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Señor Rivas, la junta con el nuevo proyecto de vivienda comienza en 20 minutos, anunció María Luque, su asistente de toda la vida. Gracias, María. Voy enseguida. María sabía que ese día él no estaba bien. Llevaba 20 años observándolo cargar con esa culpa en silencio, intentando compensarla con trabajo, filantropía, dinero, pero nunca con paz. Horas después, Esteban visitaba una de sus obras más grandes, un complejo habitacional en las afueras de la ciudad. El terreno era un mar de acero y polvo. El ruido de las grúas se mezclaba con voces de obreros y el eco de martillos. Esteban caminaba con su casco blanco y su habitual porte de autoridad, aunque sus ojos estaban lejos, atrapados en un recuerdo. Hasta que, de pronto, algo detuvo sus pasos. Entre el polvo, vio a un joven obrero cargando un saco de cemento sobre el hombro. No habría tenido más de 23 años. Cabello oscuro, expresión serena, la misma curvatura en la sonrisa que recordaba en Samuel. Por un instante, el corazón de Esteban olvidó latir. María, dijo con voz temblorosa, ¿ves a ese muchacho? Averigua quién es. María lo observó sorprendida. ¿El de la camisa azul? Sí, ese. El joven seguía trabajando, ajeno a la mirada que lo observaba con mezcla de esperanza y miedo. De regreso en su oficina, Esteban intentaba concentrarse, pero su mente seguía en aquel rostro. Al atardecer, María entró con una carpeta. Se llama Daniel Morales. Tiene 23 años. Vive en la colonia Esperanza con su abuela, doña Carmen Morales. Su madre falleció hace 15 años. Vigremas Spuskli. Vigres Spuske. Esteban se quedó helado. El apellido Morales. El mismo de Isabel. El mismo que había evitado pronunciar durante 2 décadas. ¿Dijiste Morales? Sí, señor. Según el registro de empleados, es huérfano. Empezó aquí hace 6 meses. Esteban tomó asiento lentamente, como si el piso se hubiera movido bajo sus pies. Una mezcla de vértigo, culpa y esperanza lo invadió. María. ¿Y la madre? Falleció de cáncer. No figura el nombre del padre. Esteban apretó los puños. El aire se volvió pesado. Sentía que el destino le estaba devolviendo una historia que nunca cerró. Esa noche, en su mansión silenciosa, Esteban abrió una caja guardada bajo llave. Dentro había cartas, un mechón de cabello de su hijo y una pulsera de plata con las iniciales grabadas. SRM, Samuel Rivas Morales. Esa pulsera había desaparecido el mismo día en que Isabel se fue. Recordó el último amanecer junto a ella, la discusión, las palabras hirientes de su madre, doña Teresa, quien nunca aceptó a Isabel por ser de clase baja.
Recordó la puerta cerrándose y el sonido del motor alejándose para siempre. Yo los perdí por culpa de mi orgullo, susurró, y por no defender lo que amaba. Las lágrimas corrieron por sus mejillas arrugadas. El silencio de la casa era un eco del vacío que lo acompañaba desde entonces. Al día siguiente, Esteban volvió a la obra. Esta vez no como empresario, sino como hombre que busca una señal. Observó de lejos a Daniel, que trabajaba con humildad, ayudando a otros, sonriendo a pesar del cansancio. El joven se detuvo un momento para sacar de su bolsillo una pulsera vieja, rota, y se la colocó en la muñeca. Esteban se acercó con lentitud, incrédulo. Era la misma pulsera, la misma que él había mandado hacer hacía más de 20 años. Esa pulsera, dijo apenas en un susurro. Daniel se giró, confundido. ¿Perdón? Nada. Solo se parece a una que conocí hace tiempo. Esteban contuvo el temblor de sus manos. El joven sonrió amablemente. Era de mi madre. Me dijo que perteneció a alguien muy importante en su vida. El corazón del millonario se desmoronó. Tuvo que apartarse. María lo siguió preocupada. ¿Está bien, señor? No, María, no estoy bien. Creo que ese muchacho es mi hijo. Esa noche, Esteban pidió a María que buscara documentos antiguos, partidas de nacimiento, registros de hospital, todo lo que pudiera confirmar lo que intuía. María, discreta, investigó sin descanso. Días después, llegó con una carpeta amarilla. Lo encontré, señor. Daniel Morales nació el 17 de marzo de 2002 en el Hospital Central. Madre, Isabel Morales. Padre, en blanco. Esteban cerró los ojos. Ese era el día en que ella desapareció. Desrumming sorminos mayada rasada. Suses anides suses anvían. El mundo se detuvo un instante. La evidencia era abrumadora. Había vivido 23 años creyendo que el destino lo había castigado, y ahora su hijo trabajaba para él, sin saber quién era. Una tarde, fingiendo casualidad, Esteban se acercó a Daniel mientras revisaba planos en la obra. Buen trabajo, muchacho. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 6 meses, señor Rivas. ¿Te gusta la construcción? Sí, señor. Me hace sentir que dejo algo bueno en el mundo. ¿Y tu familia? Solo mi abuela. Ella me crió. Esteban lo observó con ternura. En su voz y sus gestos veía reflejos de sí mismo. ¿Tu madre? ¿Cómo se llamaba? Isabel Morales. Señor, murió cuando yo tenía 8 años. Es Azute. Esteban se quedó mudo. El nombre resonó como un trueno en su alma. Daniel, sin notar la conmoción, continuó. Siempre me habló de mi padre. Dijo que era un hombre importante, pero que no podía estar con nosotros. El millonario se giró, disimulando las lágrimas. ¿Y qué piensas de eso? Que todos cometemos errores, señor, pero si algún día lo encontrara, solo querría saber si me recuerda. Esteban sintió que el aire le faltaba. Tuvo que alejarse sin responder. En su oficina, Esteban golpeó el escritorio. ¿Por qué esperé tanto? ¿Por qué nunca los busqué lo suficiente? María intentó consolarlo. Usted los buscó, señor. Yo estaba allí. Pero Isabel se escondió. Y cuando quiso regresar, ya era tarde. Pero no lo suficiente. No la protegí. No defendí a mi hijo. Esteban se levantó, con lágrimas en los ojos. Ahora está aquí, trabajando como obrero en mi empresa, y no sabe quién soy. ¿Cómo le digo la verdad sin destruirlo? María bajó la mirada. Quizás no sea usted quien deba decírselo. Tal vez la verdad le llegue de otra forma. Una noche, Esteban recibió un sobre sin remitente. Dentro había una carta amarillenta con la letra de Isabel. Si algún día lees esto, Esteban, sabrás que me fui no por falta de amor, sino por miedo. Temía que nuestro hijo creciera en un hogar donde se le juzgara por mi origen. Perdóname por llevarlo lejos.
Si aún lo buscas, sigue la pulsera. Él la llevará porque pertenece a los dos. Esteban se derrumbó. La carta había llegado 20 años tarde, pero aún así era una señal. El amor de Isabel lo había guiado de vuelta a su hijo. A la mañana siguiente, Esteban miró su reflejo en el espejo y por primera vez en años se vio vulnerable, no como el magnate, sino como un hombre arrepentido. María, voy a hablar con él, no como su jefe, como su padre. María lo miró con orgullo. Entonces hágalo con el corazón, no con el poder. El millonario tomó la pulsera original de su caja fuerte. La sostuvo entre los dedos con un temblor casi sagrado. Era hora de cerrar el ciclo. El amanecer tiñó de naranja los ventanales del despacho. Don Esteban Rivas sostenía la pulsera de plata entre los dedos como si pesara toneladas. Cada brillo del metal reflejaba un recuerdo distinto. La risa de Samuel, la voz de Isabel, el eco de una promesa que nunca cumplió. María Luque entró sin hacer ruido. ¿Va a decírselo hoy?, preguntó. Esteban asintió lentamente. No puedo seguir viéndolo sin decir nada. Entonces hágalo con ternura, no con miedo, respondió ella. Los hijos no siempre necesitan una explicación perfecta, solo verdad. El sol caía cuando Daniel Morales fue llamado a la oficina principal. Nunca había estado tan alto en el edificio. El mármol y el silencio imponían respeto. ¿Usted quería verme, señor Rivas?, preguntó. Esteban lo observó en silencio unos segundos. Sí, quería hablarte sin uniformes ni títulos. Le ofreció asiento. El joven se sentó con las manos sudorosas. Vi esa pulsera, dijo Esteban con voz baja. Es idéntica a una que creí perdida. ¿La mía? Era de mi madre. Lo sé, contestó el millonario, sacando de su bolsillo otra igual. Esta era su gemela. Daniel la miró confundido. ¿Cómo la consiguió? Esteban respiró hondo. Porque la mandé a hacer para mi hijo. El silencio pesó como una losa. El joven lo miró incrédulo. Está diciendo que... Daniel, soy tu padre. El rostro del muchacho se tensó. Se levantó de golpe. No, mi padre nos abandonó antes de que yo naciera. Mi madre murió sola, trabajando hasta el final. Esteban trató de acercarse. No fue así. Yo los busqué, los... ¡No mienta!, gritó Daniel con los ojos húmedos. Usted vive en una torre de cristal mientras ella se consumía en un hospital público. El silencio volvió, más doloroso que el grito. Daniel salió del despacho sin mirar atrás. La puerta se cerró con un golpe seco, como un portazo del destino. María entró y encontró a Esteban sentado en la penumbra. «Se fue», susurró él. «Me odia». «No lo odia, señor. Está herido. Herido por mis decisiones. Si no hubiera callado a mi madre, si hubiera ido tras Isabel, el pasado no cambia, pero puede explicarse», respondió ella con calma. «Quizás haya alguien más que deba hablar por usted». Esteban levantó la mirada. «¿Doña Carmen?». María asintió. «La abuela de Daniel aún vive. Quizá ella tenga las palabras que a usted le faltan». En un barrio modesto, las bugambilias trepaban por una fachada agrietada. Doña Carmen, de 78 años, preparaba café cuando vio a un chofer elegante estacionar frente a su casa. Del automóvil bajó un hombre de cabello gris que parecía cargado de siglos. «¿Doña Carmen Morales?», preguntó. «Sí. ¿Usted es?» «Esteban Rivas». Ella guardó silencio. Lo observó largo rato y luego abrió la puerta. «Entre». Lo estaba esperando desde hace 20 años. En la mesa había un portarretratos de Isabel y Daniel. El empresario lo tomó con cuidado. «Se parece tanto a ella. Y a usted», añadió la anciana. Isabel nunca dejó de amarlo, pero no soportó la humillación de su madre. Esteban apretó los puños. «Mi madre los destruyó a los dos. Su madre tenía miedo al qué dirán, pero usted tenía poder para detenerla y no lo hizo». Sus palabras fueron un golpe,
pero también una absolución. Doña Carmen sacó una carta doblada. Isabel me pidió que se la entregara si algún día volvía. Samuel crecerá con dignidad, lejos de tu mundo de apariencias. Si alguna vez lo encuentras, no le digas quién eres hasta que pueda mirarte sin dolor. Esteban la leyó con las lágrimas desbordadas. Ya lo miré, y solo vi dolor. Entonces no lo presione, aconsejó Carmen. Gánese su confianza como hombre, no como padre. Durante semanas, Daniel evitó toda mención del señor Rivas. Se concentró en su trabajo, pero cada golpe de martillo era una pregunta sin respuesta. Su abuela lo observaba desde la ventana. Una noche le dejó sobre la mesa una caja de madera. Dentro, un álbum viejo y una carta. Hijo, hay verdades que se esconden para proteger, no para engañar. Tu madre te amó y también amó a tu padre. No juzgues sin conocer su historia. Daniel cerró los ojos. El rostro de Esteban le vino a la mente, la voz temblorosa, la mirada sincera. Algo dentro de él empezaba a dudar del odio heredado. Días después, en medio de la lluvia, una de las grúas de la obra se desestabilizó. Daniel corrió a ayudar a un compañero atrapado bajo una viga. Esteban, que supervisaba a distancia, bajó corriendo. Entre ambos lograron levantar el metal, pero Daniel quedó herido en el brazo. Mientras los paramédicos lo atendían, Esteban sostuvo su mano. «No voy a perderte otra vez», murmuró sin darse cuenta. Daniel lo miró, sorprendido por la angustia real en su voz. «No tiene por qué preocuparse tanto por un empleado, porque no eres solo eso», respondió él. «Eres parte de mí, aunque no quieras creerlo». El joven no contestó, solo apartó la mirada, confundido. Esa noche, doña Carmen visitó a su nieto en el hospital. «¿Sabías que cuando naciste, él te cargó en secreto?», reveló. Daniel la miró incrédulo. «¿Él estaba allí?». «Sí. Tu madre no quería que lo supieras, pero vino al hospital. Le dejó esa misma pulsera y prometió regresar». Su madre huyó al día siguiente por miedo a la familia Rivas. Daniel sintió un nudo en la garganta. Todo lo que creyó durante años comenzaba a resquebrajarse. Semanas más tarde, ya recuperado, Daniel pidió hablar con Esteban. El encuentro fue en la terraza del edificio, bajo un cielo gris. «No sé qué sentir», comenzó el joven. «Mi vida entera pensé que lo odiaba, y ahora no puedo». Esteban se acercó despacio. «No pido que me perdones, solo que me conozcas. Quiero ganarme tu confianza, no comprarla». Daniel asintió. «Mi madre decía que la verdadera construcción no es de cemento, sino del alma. Quizás podamos levantar algo juntos». El millonario sonrió por primera vez en años. «Entonces, empecemos por los cimientos». En su oficina, María observaba desde lejos la reconciliación que nacía con timidez. Esteban se acercó. «Quiero crear una fundación a nombre de Isabel Morales. Viviendas para madres solteras». «¿Y el director?», preguntó ella. «Daniel, si acepta, ¿cree que lo hará? Tal vez no ahora, pero algún día». Al caer la noche, Daniel visitó la tumba de su madre. Colocó 2 pulseras sobre la lápida, la suya y la de Esteban. «Mamá, ya no estoy solo. Él también sufrió, aunque nunca lo vi. Prometo no repetir sus errores». El viento sopló suave, como un suspiro. A lo lejos, Esteban observaba en silencio, sin querer interrumpir el momento. Doña Carmen, junto a él, murmuró: «Ahora sí, Isabel puede descansar». El amanecer sobre la ciudad traía un aire diferente. Por primera vez en 20 años, don Esteban Rivas no se sentía completamente solo. En la mesa del desayuno reposaba una fotografía nueva, él y Daniel en el hospital, ambos sonriendo con timidez. María Luque lo observaba mientras le servía café. «Señor Rivas, se ve distinto, más humano». Esteban sonrió. «Quizá porque ahora tengo una razón para hacerlo». «¿Y Daniel?». «Aceptó conocerme, no más. No quiere dinero ni apellidos».
Solo tiempo. A veces el tiempo cura mejor que cualquier fortuna. Esteban guardó silencio. En su mirada, un destello de esperanza se mezclaba con miedo. Sabía que el camino recién comenzaba y que un solo paso en falso podía volver a romper el vínculo recién nacido. Daniel llegó a la sede central de Rivas Constructores con el uniforme limpio, pero los nervios visibles. Los demás empleados lo miraban con curiosidad. Algunos cuchicheaban. Dicen que es el hijo del jefe. ¿Un obrero hijo del dueño? No puede ser. Esteban lo recibió personalmente. Ven, te mostraré el proyecto de la fundación. Daniel lo siguió, impresionado por el tamaño de la oficina. Nunca imaginé estar aquí arriba. Ni yo volver a tener a mi hijo frente a mí, respondió Esteban con voz baja. María se acercó con documentos. Señor, los planos de las viviendas solidarias están listos. Esteban los colocó sobre la mesa. Daniel, quiero que revises los diseños. Estas casas serán para familias que no pueden pagar un techo digno. Las quiero a nombre de tu madre. El joven tocó los planos con respeto. ¿Por mamá? Sí, porque ella también merecía un hogar en paz. El silencio los envolvió. Era un gesto simple, pero para ambos significaba una reconstrucción interior. Mientras padre e hijo trabajaban juntos, los murmullos crecían. En la reunión de directores, el tema estalló. ¿Estás seguro de involucrar a ese joven?, preguntó uno de los socios. No tiene estudios. Su presencia puede dañar la imagen de la empresa. Esteban se levantó. Mi imagen ya sobrevivió a cosas peores que la honestidad de un obrero. Pero señor, la prensa publicará lo que yo quiera que publiquen, interrumpió. El silencio cayó sobre la sala. María, desde un rincón, sonrió. El viejo Esteban, orgulloso y frío, empezaba a morir. En su lugar, nacía un hombre dispuesto a perder reputación antes que perder a su hijo otra vez. Al mediodía, Daniel caminaba por el lobby cuando se encontró con Lucía Rivas, su media hermana, hija del segundo matrimonio de Esteban, con una socialité ya fallecida. Lucía tenía 26 años, porte elegante, mirada calculadora. Tú debes ser el famoso obrero que dice ser mi hermano, dijo con una sonrisa tensa. Solo soy Daniel Morales. Claro, Morales. Qué conveniente. El tono sarcástico no pasó desapercibido. No busco nada de esta familia, respondió él, firme. Entonces, no te acerques demasiado. Aquí todo lo que brilla tiene precio. Lucía se alejó dejando tras de sí un aroma caro y un veneno suave. Daniel respiró hondo. Por primera vez entendió que llevar el apellido Rivas era más un peso que un privilegio. Esa noche, Esteban fue al taller donde Daniel solía trabajar después de la jornada. El joven estaba arreglando una bicicleta vieja para un niño del barrio. No sabía que hacías esto, comentó el millonario. Mi madre decía que un hombre se mide por lo que repara, no por lo que compra. Esteban lo observó en silencio. Yo destruí más de lo que construí en mi vida, hijo. Entonces ayúdeme a reparar algo que sí importe. El padre sonrió con lágrimas contenidas. ¿Qué? ¿Qué? Las casas de la fundación, pero quiero que se usen materiales reciclados y que los obreros también participen, que no sea solo una obra para la foto. Esteban asintió con orgullo. Por primera vez veía en Daniel no solo a su hijo, sino al arquitecto moral que él jamás había logrado ser. María observaba cómo ambos pasaban horas revisando planos, visitando obras, riendo a veces. Pero sabía que en el fondo Esteban temía un futuro incierto. Su salud empezaba a fallar. Una noche lo encontró en su despacho tosiendo con fuerza. «Señor Rivas, ¿debería llamar al médico?» «No, María. Solo estoy pagando mis años de exceso y soledad». «No diga eso. Si algo me pasa, prométame que Daniel heredará no mi dinero, sino mi verdad. Quiero que sepa quién fue su madre realmente y que la amé». María asintió. Guardó esa promesa como un secreto sagrado. El día de la inauguración del primer bloque de viviendas, Daniel y Esteban llegaron juntos.
Decenas de familias humildes los esperaban entre risas y aplausos. Una pancarta decía: Fundación Isabel Morales, donde el amor reconstruye. Esteban tomó el micrófono con la voz entrecortada. Estas casas llevan el nombre de una mujer que me enseñó lo que significa el hogar. Ella me dio un hijo, y la vida me dio una segunda oportunidad para conocerlo. Daniel, detrás, observaba emocionado. Cuando el público aplaudió, el joven se acercó y abrazó a su padre por primera vez. No hubo palabras, solo un gesto que valía más que toda una biografía. Pero no todos aplaudían. En la mansión, Lucía lanzaba un vaso de cristal contra la pared. «No permitiré que ese impostor robe mi lugar», gritó. Su abogado personal intentó calmarla. «Señorita, el señor Rivas tiene derecho a reconocerlo legalmente. Pues entonces me aseguraré de que ese reconocimiento le cueste caro». Tomó su teléfono y marcó un número. «Quiero que investigues todo sobre ese muchacho. Si hay algo que lo manche, lo usaré». El conflicto estaba apenas empezando. Una semana después, un artículo apareció en la prensa. El magnate Esteban Rivas oculta un hijo ilegítimo nacido fuera del matrimonio. Las fotos mostraban a Daniel en la obra, con el casco puesto, y el titular insinuaba corrupción y favoritismo. La junta directiva exigió explicaciones. Esteban reunió a todos y habló con voz firme. «No oculté a mi hijo. Lo busqué 20 años. Y si ayudarlo es un delito, que me juzgue la historia». Daniel, humillado, intentó alejarse. «No quiero que esto lo arruine. Ya lo perdí todo antes. No volveré a perderte». Las cámaras captaron el momento en que Esteban lo abrazó frente a todos. La imagen se volvió viral. El millonario que eligió a su hijo antes que su reputación. Esa noche, María entregó a Daniel una carpeta. «Tu padre me pidió que te la diera cuando el mundo volviera a juzgarlo. Es fiel zelisempicol setida». Dentro había cartas, fotos y documentos, pruebas de que Esteban había financiado discretamente hospitales, refugios y escuelas con el apellido Morales, todo en secreto por amor a Isabel. Daniel, conmovido, comprendió que la redención no se proclamaba, se demostraba en silencio. Tomó su teléfono y escribió un mensaje. «Papá, gracias por no rendirse conmigo». Esteban lo leyó en su despacho, con lágrimas cayendo sobre el teclado. Meses después, la Fundación Isabel Morales se expandió. Daniel fue nombrado director general, con María como consejera. Lucía, finalmente, se marchó del país, incapaz de soportar el cambio de herencia moral. Durante la inauguración del segundo complejo, Esteban observaba desde una silla de ruedas. Su salud se debilitaba, pero su mirada irradiaba paz. Daniel se acercó. «¿Cómo te sientes?» «Vivo. Más que nunca. Tu madre estaría orgullosa. Y tú también puedes estarlo, papá». El viejo sonrió. «No. Estoy agradecido. ¿Qué es mejor que estar orgulloso?» Al caer la noche, Esteban escribió su última entrada en el diario que llevaba desde joven. «Hoy descubrí que el apellido no pesa cuando se carga con amor. Samuel volvió a mí en forma de Daniel, y en su mirada encontré todo lo que el dinero jamás me dio». Dejó el cuaderno sobre la mesa, junto a la pulsera plateada. Miró el cielo desde la ventana. Una estrella fugaz cruzó el horizonte. Quizá era Isabel sonriendo. La historia aún no terminaba, pero el corazón del millonario por fin había encontrado su hogar. La mañana era clara, pero dentro del despacho de don Esteban Rivas el aire olía a cansancio. El hombre que una vez manejó imperios ahora necesitaba ayuda para subir los escalones. Su respiración se volvía lenta, su voz más suave. María Luque lo observaba con discreción. «¿Otra noche sin dormir?» El cuerpo se cansa, María, pero el alma, cuando al fin se reconcilia, tiene hambre de vivir. Aún así, debería cuidarse. Daniel lo necesita fuerte». Esteban sonrió. «No, Daniel me necesita honesto, no fuerte». En su mesa,
Los papeles de la Fundación Isabel Morales estaban firmados. Aquel proyecto, más que una obra, se había convertido en su herencia emocional. María, al salir, lo miró por última vez y pensó: está preparándose para despedirse. Daniel conducía rumbo a la obra del nuevo complejo solidario cuando recibió una llamada del hospital. ¿El señor Rivas? Sí. Su padre sufrió un desmayo. El mundo se detuvo. Frenó el auto, respiró profundo y se llevó la mano al rostro. El miedo que creyó haber enterrado regresó con fuerza. Minutos después, corría por los pasillos del hospital. Lo encontró recostado, débil, pero consciente. ¿Por qué no me avisó antes?, dijo Daniel conteniendo el llanto. Porque no quería que mi enfermedad fuera la sombra sobre tu futuro. No diga eso, papá. Esteban le tomó la mano con ternura. Hijo, hay cosas que se construyen para durar y otras que deben soltarse para no derrumbar lo que amamos. Daniel comprendió que aquella frase no hablaba de empresas, sino de vida. Días después, Esteban reunió a su abogado y a María. No dejaré solo dinero, quiero dejar verdad. Dictó su testamento entre pausas y recuerdos. El 60% de su fortuna sería destinado a la Fundación Isabel Morales. El resto para proyectos educativos en barrios humildes. A su hija Lucía, una carta. No dinero sino disculpas. Y mi empresa, continuó, será dirigida por Daniel, pero con un consejo ético que garantice que nunca olvidemos que la riqueza sin compasión es pobreza del alma. María lo escuchaba llorando en silencio. Está cerrando su círculo, señor. No, María, solo lo estoy abriendo para que otros vivan mejor. Esa noche, Daniel no pudo dormir. En su cabeza, las palabras del médico resonaban. El corazón de su padre está muy débil. No hay mucho tiempo. Salió a caminar bajo la lluvia, con la pulsera en la mano. Caminó hasta la vieja capilla donde su madre solía rezar. Se arrodilló y murmuró: «Mamá, no sé si estoy listo para perderlo otra vez. Es más suar la defisa, que en torros y del asma, anavisa, pero vide lasma, y del asma, es una, estorlasma, esta la mana». De pronto, el sonido de una campana resonó en la oscuridad. Era una señal, como si Isabel le respondiera desde otro lugar: «Ama sin miedo, hijo. El amor no termina con la muerte». Mientras Daniel velaba a su padre, Lucía Rivas regresó a la ciudad. Había cambiado. Su mirada ya no era de soberbia, sino de vacío. Entró en el hospital sin avisar. Cuando vio a Esteban dormido, se quedó quieta. «No pude odiarte tanto como quise», susurró. Daniel la vio desde la puerta. «¿Vienes a reconciliarte o a reclamar?». Lucía bajó la cabeza. «A pedir perdón». No sabía cuánto dolía perder a un padre hasta que leí esa carta. Daniel la dejó sentarse. Por primera vez, los hermanos se miraron sin muros. El peso del apellido Rivas comenzaba a transformarse en algo humano. Días después, Esteban despertó. A su lado estaban Daniel y Lucía, juntos. «Qué extraño sueño», dijo débilmente. «No fue un sueño, papá. Estamos aquí». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Entonces mi corazón todavía sirve porque puede verlos unidos». Lucía le tomó la mano. «No quiero tu fortuna. Solo quería entender por qué nunca me mirabas con tanto amor como a Daniel». Esteban suspiró. «Porque con él sentía culpa, contigo sentía miedo. Pero a los dos los amé, aunque nunca supe demostrarlo». El silencio fue largo, sanador. A veces el perdón no necesita más palabras que una mirada cansada. Un mes después, Esteban insistió en visitar una de las obras de la fundación, contra la recomendación médica. Se puso el casco blanco y subió al andamio más bajo. «Quería sentir esto una última vez», dijo mirando el cielo. Daniel, preocupado, lo acompañó. «No debería estar aquí. Hijo, toda mi vida construí edificios, pero tú me enseñaste a construir personas». Un fuerte viento sopló. El casco de Esteban se deslizó.
Daniel lo sostuvo a tiempo. El viejo rió. Mira, hasta el viento me quiere llevar. Pero aún no. Esa noche, Esteban escribió una carta y la dejó sobre su escritorio. Hijo, si lees esto, significa que el tiempo me alcanzó. No llores por lo que no hicimos. Sonríe por lo que aprendimos juntos. Prométeme que cuando construyas una casa, pensarás primero en el alma que la habitará. Guardó la carta en un sobre con el nombre Daniel y al amanecer pidió verla completada en el despacho. El siguiente amanecer fue distinto. El cielo tenía un tono más pálido. María entró a la habitación y lo encontró dormido, con una expresión de paz. Sobre su pecho, las dos pulseras entrelazadas brillaban bajo la luz. En la mesa, la carta sellada. Daniel llegó minutos después. Se arrodilló junto al cuerpo sin fuerzas y murmuró: «Papá». Lo logró. Ya no hay muros, solo puentes. Vendek. María colocó su mano en el hombro del joven. Él no se fue, Daniel. Solo cambió de plano. Su voz está en cada ladrillo de lo que ustedes construyeron. Semanas después, en la ceremonia de la fundación, Daniel dio un discurso frente a cientos de trabajadores. Mi padre me enseñó que el dinero puede levantar torres, pero solo el amor sostiene hogares. Hoy la empresa Rivas Constructores deja de ser símbolo de poder para ser símbolo de esperanza. Los aplausos se mezclaron con lágrimas. En el escenario, un gran mural mostraba el retrato de Esteban, Isabel y Daniel, unidos bajo el lema: «Construir con el corazón es no morir jamás». Den furle, emas ina, lamedome. Al anochecer, Daniel visitó la tumba de sus padres. Colocó sobre la lápida dos objetos: una pulsera de plata y un pequeño ladrillo grabado con las iniciales. Es R, M, D, M, R. Lo hicimos, papá. El apellido Rivas ya no es una carga, sino un faro. El viento sopló entre los árboles. Una mariposa blanca se posó sobre la piedra, como si el alma de Isabel sonriera desde el cielo. Daniel levantó la mirada y dijo: «Ahora entiendo, los verdaderos edificios son los corazones que uno repara». Caminó lentamente hacia el horizonte, con la certeza de que las heridas del pasado, cuando se enfrentan con amor, pueden convertirse en cimientos de eternidad. La mansión de los Rivas amaneció en silencio. Las cortinas respiraban con el viento y el retrato de Esteban, recién colgado en el vestíbulo, parecía vigilarlo todo con una serenidad nueva. Daniel entró solo, recorrió la biblioteca y posó la mano sobre el diario de su padre. Lo abrió en la última página. «No quiero que me imites, quiero que me superes». «Lo intentaré, papá», susurró, sin atajos. En la sala de juntas, el Consejo de Rivas Constructores tenía la sonrisa de quien aguanta el luto, pero prepara la emboscada. Montiel, director financiero, habló con cortesía envenenada. «Señor Morales, como nuevo CEO, convendrá en que debemos asegurar la rentabilidad. El proyecto Isabel Morales es caritativo y caro». Daniel sostuvo la mirada. «No es gasto. Es el corazón de la marca». Montiel sonrió. «El corazón no paga nóminas». María Luque intervino con calma. «La reputación sí, y hoy la reputación mueve contratos». El choque no estalló, pero se marcó la línea del frente. Lucía entró al despacho de Daniel con pasos cautos. Llevaba una carpeta y el gesto derribado. «No vengo a quitarte nada. Vengo a ayudarte a que no te quiten a ti». «¿A qué te refieres?» «He visto a Montiel operar. Lava, infla presupuestos, compra voluntades. Nuestro padre lo toleró demasiado tiempo por miedo a que la empresa colapsara». Daniel apretó la mandíbula. «Entonces haremos lo contrario, limpiar, aunque tiemble». Lucía abrió la carpeta. Contratos duplicados, proveedores fantasma, correos impresos. «Si destapas esto, te harás enemigos que no firman con tinta». «Aprendí de papá que el miedo es un mal arquitecto». Daniel
Volvió a la fundación al anochecer. Caminó entre casas recién habitadas, lámparas encendidas, una pelota rebotando en la calle. Una niña corrió hacia él con un dibujo, 3 personas tomadas de la mano bajo una casa. ¿Quiénes son?, preguntó Daniel. La casa y los que no se van, respondió ella. El joven sintió un nudo. Esto era la herencia. Ni oro, ni mármol. Presencias que no abandonan. A la mañana siguiente, prensa en la puerta. Titulares sobre pérdidas, filantropía derrochadora, inexperiencia del nuevo CEO. Montiel apareció con carpetas salvadoras. Podemos maquillar el trimestre. Se suspenden las viviendas sociales, reducimos en salud y educación y cerramos la fundación hasta nuevo aviso. Yo manejo la prensa. Daniel respiró hondo. No habrá maquillaje. Habrá auditoría forense y pública. Un silencio de cuchillos. Eso nos hundirá. Nos hunde lo que ocultamos, no lo que mostramos. Salón de actos. Cámaras. Empleados. Vecinos. Daniel sube al escenario con María y Lucía. Abrimos libros. Todo gasto será visible. A partir de hoy, Rivas Constructores será medido no solo por metros cuadrados, sino por vidas mejoradas. Un murmullo recorre la sala. Miedo, esperanza, incredulidad. Daniel prosigue. Si la empresa cae por decir la verdad, caerá de pie. En el estacionamiento subterráneo, Montiel hace una llamada breve. Activa a tus contactos. Quiero inspecciones, multas, titulares, licitaciones perdidas. Que no le quede aire. Cuelga. Sonríe. La guerra ya no era de balances, sino de asfixia moral. Inspección sorpresa en una obra. Un supuesto fallo de seguridad. Multa millonaria. Drones filmando. Daniel llega con casco, sin escolta, y camina entre obreros. No suspenderemos salarios. Yo responderé con mi patrimonio si hace falta. Pero no vamos a mentir. Los obreros se miran. Uno levanta el puño, otros lo siguen. Esa imagen, el CEO entre cascos, sin miedo, comienza a circular en redes con un pie de foto. El hijo que no huyó. María encuentra en el archivo personal de Esteban un sobresellado. Para cuando quieran comprar a mi hijo. Dentro, recibos, audios y un informe firmado por un perito. Montiel había desviado fondos años atrás y chantajeado a proveedores. Nos dejó las llaves del sótano, dice María. Y la linterna, responde Daniel. Consejo extraordinario. Daniel proyecta en pantalla correos, transferencias, nombres. Señor Montiel queda suspendido y denunciado. Y quien haya participado tiene una sola oportunidad: colaborar y reparar. Montiel sonríe de lado. Nadie te creerá. Eres un obrero con traje. Lucía se levanta. Y yo soy una Rivas que ya no se vende. Yo firmé con mi hermano. María coloca grabaciones. Los teléfonos se enmudecen. 2 directivos abandonan la sala con la cabeza gacha. El puente con el viejo sistema arde. Era necesario. Llega la represalia. Bancos. Revisan. Líneas de crédito. 3 licitaciones se cancelan por tecnicismos. Un proveedor sube precios de golpe. Daniel convoca a comunidad, universidades y prensa honesta. Abrimos un laboratorio de construcción digna, materiales reciclados, autogestión con mano de obra local, formación pagada para jóvenes. Si el mercado quiere asfixiarnos, la ciudad nos dará aire. Arquitectos jóvenes se ofrecen, escuelas técnicas se suman, obreros veteranos enseñan oficios. La empresa deja de parecer una torre y se vuelve plaza pública. Un empresario rival cita a Daniel en un restaurante sobrio. Admiro tu ética. Déjame comprarte la fundación. La mantendré en tu nombre. Tú vuelves a los grandes negocios. Todos ganamos. Daniel recuerda la voz de Esteban. No me imites. Supérame. Si la vendo, la vacío. Y si la vacío, me vacío. Entonces te hundirás.
Es una sicar. O aprenderé a nadar donde ustedes nunca entraron, entre la gente. Lucía aparece con una idea atrevida, un bono comunitario. Que los futuros habitantes cofinancien con aportes mínimos y reciban retorno en servicios escuela, salud, microcrédito. La ganancia es circular. María sonría. Tu padre habría aplaudido. Daniel, no. Papá nos habría empujado a hacerlo más grande. Deciden emitir en pequeño, transparente, trazable en tiempo real. La primera emisión se agota en 48 horas. Madres, maestros, agricultores, choferes. La ciudad invierte en su propio techo. Primera entrega del barrio Isabel Morales II. Daniel sube al escenario con la voz tomada. Hoy me piden que cite cifras. Yo prefiero decir nombres. Rosa, que dejó de pagar renta abusiva. Don Álvaro, que aprendió a leer a los 62. Camila, que ya no duerme con miedo a la lluvia. Aplausos. Las cifras olvidan. Los nombres sostienen. Montiel, acosado por la denuncia, reaparece con una última carta. Un expediente olvidado sobre la muerte de Isabel. Envía un mensaje anónimo a la prensa. La madre del CEO murió por negligencia de un hospital que Rivas pudo haber salvado. Titulares crueles. Comentarios hirientes. Daniel cae de rodillas en su despacho. Perdóname, mamá, por no haber estado cuando eras luz. María entra. Extiende un sobre. Tu padre sabía que esto podía ocurrir. Aquí está el convenio que financió, a escondidas, el ala oncológica donde trataron a tu madre. No llegó a tiempo, pero lo intentó. Las lágrimas se transforman en determinación. Rueda de prensa al aire libre, frente a la primera escuela construida por la fundación. Daniel habla sin papeles. Mi madre murió en un sistema roto. Mi padre trató de enmendarlo con lo que sabía. Construir. No alcanzó. Yo tampoco he alcanzado. Pero no mentiré para sentirme mejor. Vamos a reparar lo que la indiferencia rompió. Una reportera pregunta, ¿sabe que puede perderlo todo? A veces hay que perder para no perderse. Silencio. Y luego aplausos. Primero tímidos, después multitudinarios. De madrugada, Daniel sube al techo de la sede. El viento de la ciudad le despeina el dolor. Lucía llega con 2 vasos de café. No sé si te admiro o te compadezco. Haz ambas cosas. Sonríe él con tristeza. Papá estaría orgulloso. Papá estaría trabajando a esta hora. Se ríen. Por primera vez, son hermanos sin adjetivos. En la fundación, Daniel abre una carpeta en blanco. Plan Isabel, 10 amperionios. Vivienda digna más créditos blandos. Escuelas técnicas ligadas a obra real. Clínicas de barrio con alianzas universitarias. Índice público de impacto humano. Familias estabilizadas. Empleo. Salud mental. En la última línea escribe: que cada casa tenga un árbol. Esweda. Ayor Mint. Esweda. María lo observa desde la puerta. Para que el árbol, para que el techo aprenda a dar sombra. Un número desconocido en el móvil. Una voz masculina, grave, serena. Hablamos en nombre de quienes mueven las licitaciones de esta ciudad. Eres valiente, Morales. Pero nadie cruza el río sin pagar peaje. No pago por lo que ya es de todos. Entonces cuida tu espalda. Cuelgan. El eco del peligro no asusta. Organiza. Noche de lluvia. Una obra. En la periferia. Un guardia llama. Ingeniero. Se activó la alarma del almacén. Alguien forzó la entrada. Daniel y un pequeño equipo llegan en camioneta. La verja está cortada. Pisos mojados, sombras, pasos. Dentro del galpón, latas con solvente volcadas, una mecha improvisada reptando hacia un charco. Fuego. ¡Todos afuera!, grita Daniel, corriendo hacia la válvula principal. El incendio se expande. Una explosión corta la noche. La pantalla se cubre de humo. Último plano.
Daniel y Lucía respirando polvo, tomados del brazo, mirando la obra arder. Mientras, al fondo, una silueta se aleja bajo el paraguas. La voz en off de Daniel. Me dijeron que cuidara la espalda. No sabían que detrás de mí había una ciudad entera. El olor a humo aún flotaba sobre la obra calcinada. Columnas retorcidas, techos caídos, herramientas fundidas. El amanecer convertía las ruinas en una herida abierta. Daniel, cubierto de hollín, observaba el lugar con los ojos rojos de cansancio. Lucía estaba a su lado, con el abrigo empapado. «Pudo haber muerto gente», dijo ella en voz baja. «Y eso es lo que querían». «Miedo. ¿Vas a denunciar?» «No, aún no. Primero quiero saber quién prendió la mecha». Mientras los bomberos se retiraban, uno de ellos se acercó a Daniel. «Encontramos un encendedor con el logo de Montiel». Daniel apretó la mandíbula. No dijo nada. Solo levantó la vista hacia el humo que subía al cielo. Era el humo de la ciudad, pero también del alma, que aún no termina de purificarse. Horas después, en su oficina improvisada, María Luque entró con un informe. Los inversionistas están retirando fondos. Algunos temen que sea el principio del fin. Daniel guardó silencio. Papá decía que los cimientos más fuertes se prueban en los temblores. Quizás este incendio era necesario. ¿Para qué? Para saber quién se queda cuando el calor sube. María lo miró largo rato. Había en sus ojos una mezcla de orgullo y temor. «Usted habla como su padre». Daniel respondió, con una sonrisa leve, «Y trabajo como mi madre». Lucía y Daniel revisaron las cámaras del lugar. Entre las imágenes, una sombra con capucha moviéndose con cuidado, casi profesional. Lucía detuvo el video. «No es Montiel, es alguien contratado». «Vi Jen Bess». Entonces Montiel no huyó. Organizó su regreso. En ese momento, sonó el teléfono. Un número desconocido. Daniel contestó. Una voz distorsionada habló desde el otro lado. «Te advertimos. No te metas con lo que no entiendes. Esta ciudad tiene dueños». Daniel respondió con calma. «Entonces, prepárense para compartirla». La llamada se cortó. Lucía lo miró con preocupación. «Te estás metiendo contra gente peligrosa». «Ya lo sé. Pero alguien tiene que apagar el incendio desde el corazón, no solo desde el agua». Esa noche, Daniel regresó a la mansión. Abrió el diario de su padre y encontró una frase subrayada. «El verdadero arquitecto no teme al derrumbe, teme al vacío». Escala. Cerró el libro y se quedó mirando el retrato de Esteban. Por un momento creyó escuchar su voz. «Hijo, el poder quema, pero si aprendes a no huir del fuego, iluminarás a otros». La casa estaba en penumbra, pero aquella voz encendió algo más fuerte que la luz eléctrica, el propósito. A los 3 días, Daniel convocó a los medios. Frente a los micrófonos, con las ruinas de fondo, comenzó su discurso. «No vengo a lamentar un incendio, vengo a anunciar una reconstrucción. Cada clavo perdido será repuesto por manos voluntarias. Cada casa que ardió renacerá con el doble de fuerza». Una periodista gritó desde atrás. «¿No teme otro ataque? El miedo construye muros. Nosotros construiremos puentes». La multitud aplaudió. Esa noche, el video del discurso se volvió viral con el hashtag Puentes no muros. El país empezaba a mirar hacia esa fundación como a un símbolo. En barrios y universidades, grupos de voluntarios comenzaron a organizarse. Albañiles, estudiantes, arquitectos, madres solteras. Todos querían ayudar. Daniel, al verlos, murmuró. «Papá, el fuego no destruyó, despertó». María, con lágrimas en los ojos, añadió. «A veces la ceniza es el mejor terreno para sembrar». Mientras la ciudad se unía, Montiel reapareció en los titulares. Declaró ante la prensa. «El joven Morales manipula la buena fe de la gente. Todo esto es una cortina de humo para ocultar sus fracasos».
Incluso mostró un video manipulado donde se veía a Daniel discutiendo con un contratista antes del incendio. Los noticieros repitieron la escena en bucle. Esa noche, Daniel llegó a su casa y encontró grafitis en el muro. Mentiroso. Tus manos no construyen, queman. Lucía lo miró devastada. Van a destruirte. Daniel respondió: papá me enseñó que no se puede calumniar a quien no teme contar su verdad. 2 días después, un trabajador de seguridad, don Ramiro, pidió hablar con Daniel. Yo vi quién encendió la mecha. No era usted. Era un hombre con un abrigo negro. Le vi la cara cuando se le cayó el casco. Era Montiel. ¿De qué fuso? Daniel se quedó helado. ¿Está dispuesto a declarar? Por usted y por el señor Esteban, sí. Ese hombre me humilló. Me pagaba con miedo. Ya no. María sonrió. La verdad, como siempre, había encontrado su grieta por donde salir. La audiencia judicial se convirtió en un espectáculo mediático. Montiel entró confiado, con traje caro y sonrisa de serpiente. Daniel, en cambio, vestía sobrio, con el casco blanco de su padre en la mano. El juez escuchó los testimonios. Ramiro habló con voz firme. Luego, María presentó las pruebas encontradas en los archivos: correos, transferencias, amenazas. Montiel, acorralado, perdió la compostura. Todos ustedes viven de la caridad de ese mocoso. Daniel se levantó. Vivo de la herencia de un hombre que prefirió el perdón a la venganza. El juez golpeó la mesa. Suficiente. El tribunal encuentra culpable a Roberto Montiel de incendio premeditado y fraude corporativo. Un aplauso espontáneo llenó la sala. Daniel cerró los ojos. El fuego, por fin, había encontrado su justicia. Esa noche, Lucía y Daniel encendieron una vela en la capilla de la fundación. ¿Crees que papá vería todo esto? Sí. Y mamá también. Lucía sonrió. Cuando era niña, él me decía que el fuego enseña 3 cosas: quién corre, quién se esconde y quién se queda a reconstruir. Daniel miró la llama danzante. Y tú te quedaste. Lucía lo abrazó. Esta familia, al fin, se reconstruyó. Meses después, en las afueras, se inauguró Ciudad Isabel Morales, un complejo habitacional modelo. 100 casas nuevas, escuelas, un parque y una clínica gratuita. Daniel caminó entre la multitud. Los obreros le saludaban con respeto. Los niños le llamaban arquitecto del corazón. Subió al escenario. Hoy no celebramos ladrillos, celebramos vidas. La gente dice que el fuego destruye, pero yo aprendí que también purifica. De las ruinas nacimos y aquí estamos, listos para construir de nuevo. Aplausos. El cielo, de repente, comenzó a iluminarse con fuegos artificiales. Lucía se acercó. Mira, el cielo también arde. Daniel sonrió. Sí, pero esta vez el fuego no quema, ilumina. De noche, en la vieja oficina de su padre, Daniel colocó sobre el escritorio una nueva placa: Rivas Constructores Humanos, donde cada casa tiene un corazón. Se sentó, miró el retrato de Esteban y dijo en voz baja: papá, el fuego se apagó, pero tu llama, la buena, la que enseñaba a amar sin miedo, sigue encendida. El viento movió una hoja del diario. Una frase quedó visible: si alguna vez mi hijo logra construir sin olvidar por qué lo hace, entonces habré vivido 2 veces. Daniel cerró el libro, sonrió con lágrimas y apagó la luz. La cámara se aleja mostrando la ciudad iluminada, respirando, viva. Una ciudad reconstruida no solo de concreto, sino de perdón. Años después del incendio y la reconstrucción, la Fundación Isabel Morales se había convertido en un referente continental. No solo levantaba casas, levantaba vidas. Los barrios que antes eran polvo ahora respiraban con esperanza. Daniel Morales, con canas tempranas y la misma serenidad de su padre, caminaba por los pasillos de la nueva sede, donde un mural mostraba 3 rostros.
Isabel, Esteban y él mismo. A su lado, Lucía Rivas, ahora directora de Relaciones Comunitarias, comentaba: «¿Sabes? A veces olvido cómo era la empresa cuando papá mandaba. El macecisto». Daniel sonrió. «No la olvides. Recordar el pasado es lo que impide repetirlo». En la entrada, un cartel decía: «Aquí no se venden sueños, se construyen con las manos». En la sala de juntas, ya sin mármol ni formalidades, Daniel reunía a un equipo joven: arquitectos, ingenieras, obreros y estudiantes. «Quiero que pensemos en algo más que casas. Quiero una ciudad modelo, energía limpia, educación gratuita, vivienda digna y espacios para el alma». Uno de los técnicos preguntó: «¿Cómo se llamará?». Daniel sonrió con nostalgia: «Ciudad Esteban, porque papá también merece volver a casa». María Luque, jubilada pero aún consejera, asintió emocionada. «Él estaría orgulloso, hijo, no por lo que construyes, sino por lo que inspiras». En medio de la reunión, un niño de 8 años entró corriendo al despacho. «Papá, terminé el dibujo». Daniel lo alzó entre risas. El niño mostraba una hoja: «Una casa con raíces». «¿Qué significa esto, Leo?». «Que las casas buenas crecen como árboles. Si las cuidas, dan sombra». Lucía se llevó la mano al corazón. «Tu hijo tiene el alma de tu madre». Daniel miró al niño: «Y la paciencia de tu abuelo». Semanas después, Daniel decidió visitar la vieja capilla donde su madre e Isabel habían sido enterradas junto a Esteban. Llegó al amanecer, con flores blancas y una carta. De pie frente a las lápidas, habló con voz serena: «Papá, mamá». El ciclo se cerró. «Lo que ustedes sembraron floreció. La ciudad ya no lleva solo mi apellido, sino el suyo en cada ladrillo». Dejó la carta y las flores. El viento sopló suave, moviendo las hojas. Parecía una respuesta invisible. Un mes más tarde, Daniel fue invitado a una cumbre internacional de urbanismo social. El moderador lo presentó como el arquitecto que transformó la pérdida en legado. Durante su discurso dijo: «No construyo para que me recuerden, sino para que otros no se sientan olvidados. Mi padre me enseñó que la verdadera riqueza es cuando tu trabajo hace mejores a los demás». Una ovación lo envolvió. Entre la multitud, jóvenes arquitectos sostenían pancartas con el lema «Construir para sanar». De regreso a México, Daniel recibió una caja vieja con el sello de la notaría. Dentro, un sobre con el puño y letra de su padre, fechado años antes de morir. La nota decía: «Hijo, si algún día logras mirar una ciudad y sentir que vibra con esperanza, no digas que me superaste. Di que, juntos, aprendimos a amar desde los cimientos». Daniel cerró los ojos. En ese instante comprendió que el amor no se hereda, se construye. Lucía entró a la oficina con documentos. «Tenemos propuestas para replicar el modelo en otros países». «Hazlo», respondió Daniel. «¿Y tú?». «Quiero quedarme aquí. Ciudad Esteban necesita que la primera piedra tenga guardianes». Lucía lo abrazó. «Nuestro apellido ya no duele». Daniel asintió. «No, ahora cura». Años después, la cámara recorre Ciudad Esteban. Niños jugando, madres trabajando, obreros enseñando oficios. En el centro, un jardín con una estatua de Esteban Rivas sosteniendo una maqueta de una casa. A su alrededor, un círculo de flores con una placa: «El fuego no destruyó, nos enseñó a construir con amor». Daniel, ya mayor, camina con su hijo Leo. «Papá, ¿cuándo termina una ciudad?». «Nunca, hijo. Mientras haya alguien dispuesto a cuidarla, sigue viva». Leo lo mira con inocencia. «¿Y tú la seguirás cuidando?». Daniel sonríe. «Yo la cuido mientras respiro. Después será tu turno». Una noche, Daniel regresa solo a la antigua oficina de su padre. Se sienta en el mismo escritorio, ahora cubierto de planos y fotografías. Abre su cuaderno de notas y escribe: «Papá, mamá, lo logramos. La ciudad vive, y yo
Por fin, entendí que la construcción más difícil es uno mismo. Cierra el cuaderno, se levanta y coloca sobre la mesa un ladrillo grabado con 3 nombres: Isabel, Esteban, Daniel. Sale al balcón. Desde allí se ve la ciudad brillando como un océano de luces. Respira profundo, como si abrazara el aire. Una brisa suave le roza el rostro. Gracias, papá. Gracias, mamá, por enseñarme que la eternidad no se hereda, se edifica. Años más tarde, un joven periodista entrevista a Leo Morales, ya adulto. ¿Qué siente al heredar el legado de su padre y su abuelo? Leo sonríe. No heredé un legado, heredé una lección. Ese, ¿cuál? Que un verdadero millonario no es el que tiene más, sino el que deja más amor construido. La cámara se eleva sobre Ciudad Esteban. El amanecer tiñe el horizonte de dorado. Se escucha la voz de Daniel en off, como un eco que viene del tiempo. Porque cuando una vida se dedica a reparar el mundo, ningún edificio cae, solo cambia de cielo.